Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy. Hoy, saben ustedes, durante estas semanas, durante estos meses en realidad, la idea es recordar, vamos a ir recordando una vez por semana por lo menos, a la gran Amanda Berenguer. Se cumplen 100 años de su nacimiento y bueno, nació el 24 de junio, ya se cumplieron, y simplemente para arrancar hoy La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a un poeta, a un ensayista, a un narrador, alguien que estuvo muy vinculado con Amanda. Me refiero al poeta Roberto Echavarren. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Andás bien? Muy bien, gracias. Bien, bien. Primero que nada, Roberto Echavarren, hay que felicitarlo, decirle muchas felicitaciones porque ganó un premio. ¿Cómo es eso? Bueno, sí, por unanimidad me dieron el Premio Internacional de la Investigación Literaria Amado Alonso, que fue un crítico muy importante del siglo XX. Esto fue en Navarra, por lo tanto, en España, y vinculado está el Instituto Amado Alonso a la Universidad Pública de Navarra y también a la editorial Pretextos. Por lo tanto, el libro, que se llama El pensamiento chino, saldrá publicado en Pretextos. La editorial Pretextos es una de las más famosas en poesía, ¿no? Está Visor de Poesía y Pretextos, son las dos más importantes. Sí, pero ¿no? También muy importante en términos de ensayo, no solo de poesía. Es una editorial que existe desde los años 60, tiene un catálogo muy importante, sí. Sí, mirá, la semana pasada estuvimos hablando con Jordi Doce, es un poeta muy vinculado también a Pretextos. Él fue el que sacó la responsable de la antología de Circe Maya, que salió en Pretexto. Ahí está. Él hizo un trabajo muy interesante y bueno, está vinculado a esa Bien. gran editorial. El pensamiento chino, yo me acuerdo que cuando estuviste aquí en La Máquina de Pensar la última vez, que estuviste hablando de Lorca, del libro aquel de Lorca, me mencionaste que estabas muy metido, muy zambullido en el tema chino, el pensamiento chino, pero a nivel ensayístico, pero también a nivel, digamos, a otros niveles, ¿no? ¿O no? Bueno, es un proyecto que abarca más, o sea, abarca el pensamiento oriental. El segundo tomo es el pensamiento hindú y el tercero el pensamiento budista. Así es. Y acá es una trilogía. Es una trilogía. Son cuatro pensadores chinos, estuve viendo, ¿no? En este caso sí, es Confucio, Chuang-Tze, Mozi y Hun Tzu, que abarcan, es el milenio anterior a Cristo, que es el desarrollo del pensamiento clásico chino. Después ya entró el budismo a China y bueno, ya es otro cantar, ¿no? Pero esos son los pensadores originales chinos, algo así como los fundadores del pensamiento chino. Sí, Sun Tzu es el famoso, el de la guerra, ¿no? El manual, el arte aquel de hacer la guerra, ¿no? No. Hun Tzu es un confuciano que, o sea, la dinastía Zhou duró 1000 años, casi 800 años, y Hun Tzu está al final de la dinastía Zhou cuando hay un cambio de dinastía se derrumba la dinastía y viene otra que fue muy sangrienta, sobre todo al principio, y Hun Tzu asiste a ese momento, el que termina la dinastía Zhou y la época clásica china. Y en la parte de Confucio, esto, la verdad que es para cuando salga el libro, lo leeré y bueno, podemos conversar en extenso de ese libro, ¿no? Pero me llama la atención Lao Tse, que no está. ¿Te llama la atención qué, perdón? Que no está Lao Tse, el fundador del... No, bueno, Lao Tse no se sabe si existió. El viejo, y Lao por Tse. otra parte es infinitamente superior Chuang-Tze, que es un libro mucho más coherente y más interesante, por lo tanto, había muchos otros pensadores chinos de esa época, pero yo trabajé con los que me parecieron verdaderamente cruciales. A mí Lao Tse nunca me interesó mucho. ¿El Tao Te Ching no te interesó tanto entonces? No. Porque Confucio y otros hicieron libros más
grandes también, ¿no? El Tao Te Ching es un librito muy chiquito también. Bueno, Confucio no escribió nada. O sea, lo único que sabemos de Confucio es a través de sus discípulos, claro, como en el caso de Sócrates, ¿no? Es decir, las analectas recogen las anécdotas confucianas y esa es la base del, digamos, de cualquier investigación sobre el pensamiento de Confucio. Aparte de eso, Confucio en realidad es el que trae sobre sus hombros la tradición china anterior, es decir, los libros, había 3 libros de historia y el I Ching, ¿no? Y entonces, 2 libros de historia y el libro de los poemas. Entonces él hace la selección final de los poemas, que son 300, y se dedica a comentar también el I Ching. Es decir, él es el portador, digamos, de la tradición china anterior. Es más bien, él dice, no soy un creador, yo soy es un comentarista, un investigador, ¿no? Sí, de alguna forma, aquello que decía Pascal, ¿no? Que no digan que he dicho nada nuevo, sino la forma en que lo ordeno es nuevo, ¿no? Claro, él hizo un ordenamiento de esos libros, exactamente, los rescató en cierto modo. Claro. Sí, igual sé que con Lao Tse no tenía muy buenas relaciones. Confucio lo admiraba a Lao Tse, pero Lao Tse era aparentemente no. Bueno, no se sabe siquiera si eran contemporáneos tampoco. Lo de Lao Tse es muy incierto. Sí. Bueno, muy bien, pero bueno. Quien comenta mucho a Confucio es Chuang-Tze. Dentro de su libro lo hace intervenir como personaje. Es muy interesante toda esa parte. Claro. Bueno, y el interés con China que te vino a través de qué. Bueno, yo hice 2 viajes a Indonesia y ahí me interesó mucho ver el pasado cultural de Indonesia más atrás del horrible dominio musulmán que hay ahora, ¿no? Y entonces los 3 ingredientes en la cultura indonesia, bueno, sobre todo de la isla de Java y también Bali, fueron los chinos, lo chino, la tradición china, y después el pensamiento hindú y el pensamiento budista, que fueron cultivados allí en los primeros siglos del primer milenio después de Cristo. Todo eso culminó en el siglo VIII. El monumento budista más notable de toda la región del mundo es el Borobudur, que está en la isla de Java, ¿no? Que fue redescubierto por Raffles, que en la época napoleónica era un inglés que ocupó Java, porque, bueno, esas eran las Indias occidentales, que en realidad era la posesión de Holanda, pero Holanda fue derrotada en las guerras napoleónicas y entonces Inglaterra se hizo cargo de ese archipiélago. Y ahí Raffles, que era, aparte de ser un político y un comerciante de la Compañía de Indias, estaba muy interesado en la cultura antigua de la región, y entonces, como fue gobernador, tenía el poder de grandes obras, y entonces inició el rescate de Borobudur, que es una colina llena de terrazas y de relieves en piedra que ilustran los libros budistas de la época, ¿no? Sí. No, ¿sabes por qué pensé que te lo preguntaba? Porque como yo sé que viviste allá en Inglaterra y durante los años 60, como que hubo un renacimiento, una revalorización de todo este pensamiento oriental, y bueno, también estaba, por eso te digo lo del Tao Te Ching. Yo empecé o el I Ching también, ¿no? Claro, empecé a consultar el I Ching justamente en Londres, hace el I Ching. varias décadas, ¿no? Sí, todo señalan al I Ching como que es una forma de pensamiento también, ¿no?
¿Cómo también? Es sobre todo una forma de pensamiento. Bueno, pero algunos dicen que es de adivinación y yo que sé, de otras cosas, pero digo... Es un libro de adivinación, claro, pero es un libro que articula un pensamiento que en muchos vectores, ya sea personales, societales y cósmicos, ¿no? De hecho, es interesante considerar que los chinos no tienen un libro revelado como las religiones del libro, o sea, no tienen Biblia, ni tienen Nuevo Testamento, ni tienen Corán, es decir, las religiones dogmáticas y persecutorias que heredamos nosotros. Ellos no tienen eso. Su primer libro es el I Ching, que es justamente un modo no dogmático de leer las circunstancias y la realidad. Sí, y de leer las transmutaciones, las mutaciones y los cambios. Y en el caso de todos los pensadores abrevaban de ese libro, ¿no? Claro, es la fuente del pensamiento chino. Sí. No, y la otra... Y no solo abrevan, sino que lo fueron enriqueciendo. Claro. Por ejemplo, se considera que Confucio agregó algunos comentarios a las líneas. Hay una serie de autores que fueron agregando. Si tú ves la edición de Richard Wilhelm de Li Ching, está dividida en dos partes, en los comentarios más antiguos y la segunda mitad los comentarios más recientes. Por supuesto, los comentarios recientes no son nada recientes, pero digamos que hay una cierta escala, ¿no? Ahí de tradición de comentaristas. Sí. No, y también está el tema cósmico que acabas de mencionar, porque digo, en los 60 se puso de moda todo esto porque era de alguna forma una alternativa a la espiritualidad de Occidente. Claro que sí que lo es. Bueno, toda la espiritualidad de Oriente es una alternativa, claro, no solo el chino, sino el pensamiento hindú y el budismo, ¿no? Claro. Pero en el caso de Li Ching estoy pensando, y del Tao Te Ching ahora estaba pensando, es que presentan una especie de Dios impersonal, ¿no? De grandes fuerzas, ¿no? Bueno, no hay Dios para el Li Ching, el cielo. Claro. El cielo es el conjunto de los cambios, es el movimiento general de la naturaleza. Claro, bueno. Sí. Bueno, hablaremos cuando salga el libro El pensamiento chino de Roberto Chavarren, que reitero fue premiado con el Premio Internacional de Investigación Amado Alonso, que entre otras cosas son 5.000 euros. Entre otras cosas. Porque no solo del pensamiento vive el hombre. No, pero digamos no es un premio muy bien dotado, más bien el prestigio, ¿no? Claro, ¿no? Pero es importante conocerlo, y digo para los amigos de La Máquina de Pensar, saber que un poeta, un ensayista uruguayo como Roberto Chavarren está siendo reconocido su trabajo en el exterior, en este caso en España, en la Universidad de Navarra, y la editorial Pretextos, que creo que es de Valencia. Bueno, pero la idea de hablar de Roberto, con Roberto de Chavarren, es para seguir este ciclo que yo anuncié al comienzo del programa. Un ciclo, no sé cómo llamarlo, pero digamos, la idea es que hablar de Amanda Berenguer y de su poesía. ¿Por qué? No solo porque es el centenario, no solo porque tiene una obra multifacética o poliédrica, sino que también es para una forma de difundirla, Roberto, porque en el caso de Amanda, no sé si qué opinas vos, ¿no? Pero es tan poliédrica su obra que muchas veces no tiene un poema como otros poetas, ¿no? O un par de poemas que son populares, en fin, que impactan en la memoria colectiva. Pero contame al principio, ¿cómo fue tu relación? ¿Cómo la conociste, Amanda? ¿La conociste Amanda la conocí de muy joven, cuando yo a los 20 años gané el premio de la editorial Alfa, al final de los años 60. Desde ese momento fuimos muy amigos con Amanda, la vi, ¿Ella era jurado en ese premio o qué? ¿Cómo? ¿Era jurado en el premio? Alfa era la de Benito Milla, ¿no? La editorial. Sí, no, ella no era jurado. Ajá. No. Pero en el momento de la presentación del premio, ya allí estaba Amanda, y a partir de ese momento iniciamos una larga amistad. Nos vimos en distintos lugares, en Londres, también en Nueva York,
Y bueno, yo estuve 11 años sin venir a Uruguay, así que bueno, pero cuando volví, evidentemente nos veíamos mucho, sobre todo con Marosa. Marosa y yo visitábamos mucho a Amanda. Y bueno, yo por mi parte también, ¿no? Pero sobre todo, ya cuando la salud de Amanda empezó a decaer, ella tenía un libro más bien poemas en una serie de cuadernos, y me había pedido que yo lo prologara, y yo le dije, bueno, ¿dónde está el libro? Me dijo, ahí, y eran 12 cuadernos llenos de muchas cosas, no solo de poemas, y entonces yo le ofrecí, como ella ya no estaba en condiciones, y José Pedro había muerto, en fin, no tenía nadie cerca que se ocupara de esa tarea, entonces yo me ocupé de entresacar, de rescatar todos esos poemas, que salieron en un libro que Amanda llegó a ver, porque salió, el libro se publicó 3 meses antes de su muerte, y se llama La Cuidadora del Fuego. Ese fue su último libro. Sí, me acuerdo que salió en La Flauta Mágica, estuvimos conversando ese libro con Silvia Guerra, Mágica, que también incluye una entrevista de Silvia Guerra al libro. Sí, y ahora que se hizo una excelentísima antología de la obra de Amanda, traducida al inglés, en la editorial Ugly Duckling Press, te digo, esperadísima, porque incluso reprodujeron algunos de aquellos poemas que hacía Amanda en varios colores. En fin, es una edición genial. Y uno de los poemas más celebrados por la crítica en Estados Unidos fue Los culos del Bosco. Los culos del Bosco justamente está en ese último libro, en La Cuidadora del Fuego. Así que lo alcanzó a ver. Vos sabés que yo pensé que era póstumo el libro. No es póstumo, mirá para vos, nada. No. Lo hicimos, yo lo hice ayudando a Amanda, pero ella estaba viva, o sea, por supuesto iba perdiendo un poco gradualmente la memoria, pero bueno, sí. Obviamente, claro. Sí, había una confianza. Roberto Chavarren, aguantame en línea, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Sí. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con Roberto Chavarren. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Roberto Chavarren sobre Amanda Berenguer. Yo te preguntaba en el bloque anterior, bueno, ¿cómo la conociste? La conociste a través de un concurso, de un premio que ganaste en la editorial Alfa. Y en tu caso, poéticamente, digamos, ¿qué significó para vos, para aquel joven Roberto Chavarren que empezaba a escribir poesía o a publicar poesía, el contacto con Amanda? ¿Y qué pensabas vos ya en su momento de su poesía? Atención, que cuando la conociste todavía quedaba mucho de su poesía por desarrollar, ¿no? La obra de Amanda se sigue desarrollando. Claro, la época en que yo la conocí era la época de Materia Prima, que es un libro estupendo, sensacional, y del poema largo que es Las Nubes Magallánicas, que a mí personalmente me sigue pareciendo el mejor poema de Amanda. Mirá, porque los poemas largos, eso es una de las características que tiene Amanda y que quizás conspire para que sea más popular, es que era muy buena haciendo poemas largos. Sí, a ella es una forma que le interesaba, a mí también es la forma que me interesa. Mis 3 últimos libros son poemas largos también. Claro. Pero sí, a mí me fascinó, sobre todo, como te digo, Las Nubes Magallánicas. Creo que es un poema completamente fresco, que no ha perdido nada de su impacto, y quizá totalmente central dentro de su obra. Sí. Y vos decís que es una de las mejores, ¿y por qué? Sería la pregunta. ¿Que ese es uno de los mejores? Sí, ¿por qué? Bueno, porque sintetiza se compone de varias dimensiones o vectores. Uno de ellos es cósmico. Amanda ahí se encarga de investigar las galaxias. Las nubes magallánicas son galaxias. Por otra parte, es un retrato del Uruguay, de Montevideo en ese momento. Y por otro lado es su experiencia como mujer, ¿no? También ahí en la costa montevideana. El centro del poema es la Plaza Virgilio, y desde ahí Amanda se posiciona, digamos, como también una heroína mítica
que vendría a ser rescatada por Perseo, en fin. Sintetiza muchos hilos, y lo hace de una manera maestra. También habla de la crisis de Uruguay en ese momento. Era un momento en que había habido un paro en el Rincón del Bonete, no teníamos electricidad, y eso también aparece en el poema. En fin, es un poema que, no sé, riquísimo, y sobre todo es estupenda la manera en que ella va articulando todas esas líneas, ¿no? Y después, obviamente, bueno, eso te impresionó, supongo yo que como todo, también te debe haber impresionado para tu propia labor poética también. Sí, claro, sí, ella, digamos que fue una maestra de las palabras, ¿no? Entonces leerla es gozar de esa cualidad, ¿no? De esa capacidad que tenía. Es una poeta de un gran, no sé, de una dimensión realmente notable para Uruguay. Pensar que estábamos en una época tan horrible de gente que le gustaba Benedetti, ¿no? Entonces, Amanda era una brisa de aire fresco, ¿no? Sí. Y bueno, mencionaste también algo de Amanda, una faceta que no suele mencionarse, me parece, que es su mirada cósmica, lo cual, porque digo, parece fácil decirlo, pero no es tan fácil expresarlo. Bueno, el héroe de Amanda era Leonardo da Vinci. Ella desde niña tenía fantasías cósmicas, bueno, cosas cómicas como quería, no sé, que se derritiera la nieve del Polo Norte y cosas así, pero eran infantiles, ¿no? Pero era a partir de esa idea de los grandes proyectos de Leonardo. Y a partir de ahí ella tuvo siempre esa mirada muy amplia, muy curiosa. Bueno, acordate de poemas como La cinta de Möbius. A ella le interesaba mucho la topología, una topología dinámica de formas que se transformaban en otras formas, como la botella verde, ¿no? La botella de Klein. La botella de Klein, sí. Y también, entonces, con esto puede ser una clave para Amanda, ahora que te estoy escuchando, la admiración por Leonardo da Vinci, alguien que se metía en muchos temas, muchos terrenos, muchas disciplinas, y que incluso, si bien profundizaba, entraba y salía de esos terrenos, ¿no? Porque Leonardo, una de las cosas que tiene también es que mucha cosa inconclusa tiene, precisamente por ese espíritu tan inquieto. Sí, verdad, sí. Pero creo que Amanda se realizó completamente como poeta. Tiene otros poemas largos, como La estranguladora, claro, por ejemplo, ¿no? Ella además incursionó en muchas formas, por ejemplo, en los atardeceres. Ella sigue un poco la línea de la poesía concreta brasilera. No sé si estás familiarizado, digamos, con Haroldo de Campos y el grupo Noigandres y todo eso, que trabajaron con la poesía concreta en los años 50 y 60. Y Amanda hizo eso en los años 70, un poco siguiendo esa línea. Así que digamos que su experimentación es muy vasta. También cantaba y tiene unos discos de ella. Bueno, no cantar es un decir, ¿no? Diciendo poemas de una manera un poco extraña, ¿no? Sí, le preocupaba la puesta en voz. Y yo te decía lo de Leonardo porque las pocas veces que la vi a Amanda, a mí me interesaba lo de la topología, por ejemplo, le pregunté, y en ese momento ya a ella no le interesaba. Me dijo que eso ya lo había usado en su momento. Sí, son etapas. Era en una etapa y directamente no quería hablar de ese tema, digamos, ¿no? O sea, porque se ve que lo había estudiado con una finalidad poética y punto. Claro, sí. Y decime, en el panorama poético uruguayo, para vos, ¿qué significaba? ¿Qué quiero decir con esto? Porque vos estabas un poco también mirando en la región o incluso más allá, digamos. Bueno, ¿no? acá lo que predominaba era una poesía completamente chata y banal, ejemplificada por la poesía de Benedetti. Entonces cada cosa que yo escribía, si tenía algún resumo, alguna posible parecido con Benedetti, lo tachaba instantáneamente. Quiero decir, yo acá me crié de una manera en solitario, yo me hice poeta en solitario, pero solamente cuando gané ese premio
por un libro mío, mi primer libro, que se llama El mar detrás del nombre. Entonces conocer a Amanda fue para mí un gran alivio y me metí, digamos, en el plano humano de amistad y en el plano poético, ¿verdad? Con una gran afinidad con ella. Para mí eso es lo que salvaba acá el panorama, salvaba la petiza, por así decir, fue Amanda. Porque, digamos, había en ese momento, estamos hablando también, está el tema político, la polarización, la crisis, sobre todo la crisis del Uruguay, muy lenta que se fue generando, ¿no? Y que fue estallando. Y ahí había también una poesía urbana, si se quiere, ahora soy muy generalizando mucho, que tenía que ver con la generación del 45, básicamente. Bueno, claro, estaban otros poetas de la generación del 45, pero creo que la gran estrella de esa generación es Amanda. Lo que pasa es que Amanda fue infravalorada mucho tiempo, porque estaban, digamos, no sé, cierto tipo de crítica, como te diría, la de Brecha y eso, que se dedicaban a otro tipo de poesía, ¿no? Que ya sabemos cuál es. Pero por eso te digo que Amanda es una persona cuyo reconocimiento fue paulatino, pero es de esos reconocimientos que van aumentando con el tiempo y se va magnificando cada vez más toda su carrera, ¿no? Hay en un librito que yo que me lo regaló ella, El monstruo incesante, expedición de casa, ¿no? Donde ella un detalle no menor, y te pregunto, es que las tapas de sus libros muchas veces eran collages hechos por ella misma. Sí, y está esa gran edición, La constelación del navío. La constelación del navío, que es preciosa, sí, porque ahí libro. Se reproducen cada una de las tapas de todos sus libros. Sí. Ahí fue donde vi que casi todas son hechas por ella, ¿no? Sí. Y es una pena que ese libro, La constelación del navío, prácticamente es inencontrable ahora. Sería genial si circulara esa edición, pero no sé. Sí, desapareció. Yo te digo que, bueno, a mí me tocó ir de voluntario cuando la Biblioteca Nacional trasladó los libros de la casa de Amanda y de José Pedro, sí. Que incluso fuimos con otros escritores, obviamente estaba Carlos Liscano, el director de la Biblioteca Nacional, y otros más, sí. y me encontré, para mi sorpresa, fundas de libros de la constelación del navío sin abrir, ¿no? De hecho le pedí uno al hijo de Amanda. Tuviste suerte. Y ahí ligué, me sirvió. Sí. Bueno, yo presenté ese libro cuando salió. Uh-huh. Así que bueno, evidentemente me correspondía un ejemplar. Ese libro igual iba hasta el 2001. Ella siguió publicando. Ella siguió publicando. Y la idea, una idea, digamos, gráfica, de un libro gráfico, una idea novedosa también, es la de incluir toda su obra, pero los libros que hay adentro de la constelación del navío respetan no solo las tapas, sino las fuentes, los tipos de letra de cada uno de los libros hechos a lo largo de 50 años. Sí. Bueno, y la antología esta que salió en Estados Unidos es maravillosa. También es de una minuciosidad, hecha con un amor y con una dedicación extraordinarias. Ella tiene muchos fans ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos e Inglaterra, bueno, en el mundo de la habla inglesa. Han habido muchas reseñas de ese libro, por supuesto muy elogiosas, ¿no? No, vos sabés que no sabía acá nada. No se sabe, son cosas que acá no se sabe, acá es como un moridero, como una especie de entropía, ¿no? Estamos en el Pero realmente me parece que es un hecho fundamental, no ha habido otro poeta uruguayo que haya sido reconocido de esta manera y que tenga ese tipo de edición en Estados Unidos. Mirá vos. ¿Y cómo se llama la antología, te acordás, no? ¿Cómo se llama? Si tenés un segundo voy a buscarla, pero... No, ahora te doy, ahora cuando vayamos a la otra pausa. Sí. Simplemente decir que otro detalle de Amanda y que de alguien abocado casi obsesivamente a la poesía fue que yo me acuerdo, me contaron que hubo una errata en la constelación del navío y ella había recortado la línea y la había ido pegando
con sus manitos una a una para corregir ese error porque no podía tolerarlo, ¿no? No podía sí, ella era tolerarlo. muy perfeccionista, sí. Sí, muy quisquillosa en esas cosas. Sí, estaba por un lado un ama de casa, centrada en su casa, pero por otro lado totalmente volcada en cuerpo y alma a la poesía. También hay un vínculo de ella con Emily Dickinson. Claro, porque ella tradujo a Emily Dickinson. Sí, se editó después la Biblioteca Nacional La de una editó forma la biblioteca. póstuma. Sí. Sí. Pero fue un proyecto que de nuevo abandonó, o sea, estaba traduciéndola y después lo dejó. Ella al final no sabía dónde tenía la traducción de Emily Dickinson, la había perdido. Así que evidentemente al recoger todos los libros y papeles, entonces volvió a aparecer. Pero en los últimos tiempos ella no sabía dónde estaba, no tenía idea. Aquí en El Monstruo Incesante te menciona y dice, cuando Roberto Echavarren con élitros de cristal está filmando una trampa recién puesta de torsos y cortaplumas. ¿Qué te parece? Bueno, ella escribió sobre mi novela Averroc, un texto maravilloso, y también mi libro Central Asia, que es un viaje a través del Tíbet y la guerra y la invasión china. De acuerdo. Ella escribió un texto estupendo que está incluido en la edición mexicana de Central Asia. Así que escribió dos cosas por las cuales le estoy infinitamente agradecido. ¿Y cómo era tu relación, digo, más allá de ir a verla, bueno, obviamente de hablar con Marosa, todos dicen que ella y Marosa eran muy amigas, que hablaban muchísimo hablaban por teléfono casi todos los días. Sí, Silvia Riestre, iba a decir, Silvia Guerra decía que también ella lo llamaba y hablaba muchísimo por teléfono con Amanda, y en tu caso, tu poesía, ¿vos le dabas a conocer en la previa antes de publicar, compartían o no? Sí, también, sí. Ella se interesaba mucho, como te digo, escribió dos textos maravillosos sobre mi obra, o sea que evidentemente la seguía de cerca, sí, claro. Ella dice, aquí en este momento, dice en este libro, dice, soy amiga y me siento comprometida con un grupo heterogéneo y brillante de poetas y escritores uruguayos vivos, mis compañeros más próximos de expedición, mis compañeros de trato directo, aquellos que tuvieron conmigo relación de vínculos escritos. Me gustó eso, de la relación de vínculos escritos. Sí. Bueno, yo preparé la edición esta de La Cuidadora del Fuego, y le hice un prólogo, en fin, armé todo el libro, así que también me dediqué a su obra, escribiendo sobre ella, ¿no? A eso. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Roberto Echavarren, ahora vas a poder ir a buscar el libro ese en inglés, después de la pausa, amigos, continuamos aquí por La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Roberto Echavarren sobre Amanda Berenguer. En el bloque anterior yo le comenté, él nos contó que se había editado en Estados Unidos una antología de Amanda Berenguer que había tenido que está teniendo muchas buenas reseñas. Roberto, y yo te pedí a ver si en el bloque, en la pausa podías ir a buscar el libro, ¿lo tenés ya? Sí, lo tengo acá, sí, se llama Materia Prima. Justamente. Mirá vos. Le dio nombre a toda es un libro muy grande, es una colección realmente muy amplia. Yo escribí el prólogo también acá. Mirá, escribiste el prólogo. Sí, porque había preparado una antología de poesía uruguaya que se llama Hotel Lautréamont, que salió en Inglaterra. Sí. Y a partir de ahí fue que mucha gente se interesó por la poesía de Amanda, y entonces ahí empezó una serie de traductoras, empezaron a trabajar en la poesía de Amanda, porque esto fue hecho por muchas manos, hasta lograr que se publicara la antología esta. Sí. Claro, tiene siempre un proceso eso. Y en el prólogo, ¿qué destacás, por ejemplo, de ella? No es para que me lo leas, simplemente... Bueno, es más bien un prólogo informativo en relación a este público que no es de acá, ¿no? Entonces que no la conoce, había que aclarar cosas muy básicas. Claro. Y bueno. Claro. A ella le interesaban mucho las comunicaciones también, ¿no? Todo el tema tecnológico. También, sí. Pero sin embargo no se ayornó porque nunca tuvo mail.
no solo nunca tuvo mail, sino que nunca tuvo computadora. Por eso es que los poemas estaban en esos cuadernos desordenados, donde había cuentas del supermercado, cheques o cualquier apunte de otro tipo, ¿no? En una situación un poco caótica. A veces había pedazos de un poema que estaban en un cuaderno y otro pedazo del mismo poema que estaba en otro. Así que fue una tarea medio complicada armar ese libro. Ella en un momento se pregunta, ¿qué es lo que envejece más deprisa? ¿Qué es lo que pasa de moda? Y para no envejecer hay que seguir la moda. Lo sabemos las mujeres en carne propia y los poetas que nos enfrentamos a brazo partido con ese transcurrir que es en el fondo la fuente de toda juventud. Está bien. Hay un poema gracioso al principio de La cuidadora del fuego, en que ella dice que se mira al espejo y no se reconoce. Y dice, no, esta no soy yo, no puede ser. Mira, Sí. esto que te leía también está publicado en Materia Prima, ¿no? Dice, el diálogo no se interrumpe y se renueva cambiando. Ha corrido mucha agua bajo los puentes. Entonces pensé replantear todo de nuevo y trabajar en un texto a varias voces conmigo misma y con el otro, o los otros que comprueban la existencia. Texto complejo y sincrónico, un poco al modo de John Cage, tan sujeto, por otra parte, a modas pasajeras y engañosas. Bien, muy bien. Es sorprendente los links, ¿no? Los enlaces que hace toda su obra. Hace ella, claro. Constantemente, ¿no? Y sobre todo lo sorprendente es su espíritu de empresa, o sea, su ambición, digamos, de realización poética, ¿no? Sí. Sí, siempre muy ambiciosa, ¿no? Digamos como que el tema del tiempo, por ejemplo, cuando hablábamos de lo cósmico como poeta cósmica, ella, yo lo he mencionado, habla mucho de tiempos sorprendentes, ¿no? Habla de dentro de 4.000 años nos veremos y cosas así, dice, ¿no? Sí. Menciona distancias gigantescas. Claro, sí. Muy bien. Vivimos en peligro de magia, escribía la gran poeta Emily Dickinson, dice Amanda Berenguer. Bien, claro, sí, seguramente. Y es fácil equivocarse, es otro poema de ella. ¿Te lo leo? Bueno. Dice, se utilizan nubes para borrar el cielo. Una cuenta bien hecha es cierto, no probada, pero tachada verdaderamente por una minoría de dudosa procedencia. Levantamos la cabeza y sacudimos los vapores tenebrosos, apenas para saber el simple resultado. Junto con las nieblas caen los vidrios de las ventanas más altas, los espejos rotos, hechos jaulas de fracaso repetido. Nos abrumamos sobremanera y ambulamos entre los estragos de la equivocación. Bueno, bastante angustiado el poema. Es fácil equivocarse del libro de Quehaceres e Invenciones, ¿no? Okay. Tiene muchas cosas así. No sé, ¿nos podrías contar algo de la cotidianeidad, ya no de lo poético? ¿Qué conversabas cuando ibas con ella? Porque supongo que no hablarían solo de poesía, ¿o sí? Bastante poesía, sí. Cuando íbamos con Marosa también, Marosa siempre estaba esperando que sirvieran algún trago alcohólico y Amanda decía, ay, yo me emborracho con Coca-Cola, ja. Y entonces Amanda... Sí, porque ella no bebía, no tomaba. Entonces a Marosa no le gustaba nada eso. No, también veíamos a José Pedro, por supuesto, y José Pedro también leía sus cosas, ¿no? Nos leíamos mutuamente, sí, cada cual desenfundaba, digamos. Intercambiaban figuritas, pero también se intercambiarían poetas también, ¿no? O sea, referencias, otras lecturas. Claro, sí. Yo le hablaba de Juana Inés de la Cruz, del mejor poema de la lengua española, que es El sueño. El sueño, sí. Pero ella no lo había leído. No. Otro poema extraordinariamente largo, ¿no? Bueno, es lo que se llama el poema largo La Silva o La Selva, poema de arte mayor, que eran como los de Las Soledades de Góngora,
que eran poemas de casi 1000 versos. Sí, una cosa importante. Y con José Pedro, porque José Pedro, ¿qué mirada tenía? Porque yo siempre me lo imaginé como crítico y como profesor, pero también leí de José Pedro el Tratados y Ejercicios, por ejemplo, ese librito, y me encantó. Tiene un aliento poético muy lindo, muy sorprendente. Sí, claro, sí. Tiene como varios de esos libritos así, que no son muy largos. Uh-huh. Sí. Digamos que eran dos escritores, ¿no? Enamorados, o sea, por eso Amanda no se pudo reponer de la muerte de José Pedro, ¿no? Después de que él murió, entonces ella decayó muy rápido su salud también. Sí, pero lo que no es tan conocido, me parece, de José Pedro es ese aliento, digamos, poético. En Tratados y Ejercicios hay toda una parte en la que él habla del ángel, habla de un ángel inmóvil, constantemente está y va y viene sobre ese ángel, ¿no? Ajá, claro. Que para la generación del 45 estar escribiendo de ángeles también a mí me sorprendió un poco. Por eso, ellos dos estaban fuera del 45, de lo que predominaba en el 45, ¿no? Uh-huh. Estaban en otra cosa, sí. Uh-huh. Sí, tiene otro, por ejemplo, de comunicaciones, este poema, que en realidad también ella le interesaba, como decís vos, toda la cuestión tecnológica, aunque no estuviera. El poema dice: urge el pensamiento conectando, ¿se siente alguien entre líneas? ¿Errata? ¿Paréntesis? ¿Qué signo? ¿Escuchan? La claridad del lenguaje tiene apenas la intensidad ambigua del poniente. Estamos aquí, lanzados a la noche terrestre, apretujados, aquí, en la noche terrestre, aquí, en la noche terrestre. De nuevo el hilo, el cable roto, el deslumbrante cortocircuito. Y continúa, ¿no? Continúa, ¿no? Pero le interesa... el poema es largo y culmina diciendo: un código de emergencia, un vaso de agua, un hueso para la inteligencia, un alfabeto de clave radioactiva, o telepática, o nuclear, o una sustancia de amor para esta extrema ubicación. 25 de abril de 1963, otoño, en mi casa, hemisferio austral, aparentemente a la deriva. Ah, sí. Qué lindo poema es ese, sí. Está muy bien. Sí, está muy bien, pero ella, como te digo, nunca tuvo computadora. Más bien eran los términos que la seducían, Exacto. Los términos, como aparecen en ese poema, ¿no? Exacto, sí. Como cierta novedad tecnológica a nivel del lenguaje, más bien, sí. Está muy bien lo que dijiste, novedad tecnológica. Te pregunto también, el hecho de las novedades tecnológicas es que a veces pasan de moda. Por ejemplo, aquí la palabra nuclear o radioactiva, en su momento, en los años 60, nuclear era una palabra muy fuerte. Por la bomba. Exacto, por la bomba nuclear, digamos, ¿no? Sí. Pero en el siglo XXI quizás no tiene está tan presente. No tiene ese peso. Uh-huh. ¿Qué pasa con la poesía cuando ocurren esas cosas? Bueno, pero si la poesía es buena, eso no importa, o sea, son detalles, quiero decir... Tú lees Soy Góngora o Juana Inés de la Cruz y no están hablando de computadoras ni de nada extraño que ni del mundo que nos rodea, o sea, pero eso no disminuye ni no decrece su poesía, ¿no? Claro. Sí, la poesía, estamos de acuerdo que siempre, de alguna forma, habla de otra cosa, ¿no? Habla, no sé si es otra cosa, habla de las cosas más relevantes de un modo relevante, o sea, depende de cómo esté construida, de que cómo funcione, cómo fluya, cómo se articule un pensamiento. No quiere decir que hable de otra cosa, en realidad piensa, y muy poca gente piensa, la poesía piensa, o sea, un buen poeta puede pensar. Claro. Sí. Piensa poéticamente, de una forma que no siempre es lineal, directa, y que se aparta, digamos, de la lógica cotidiana. Sí, claro, no es un discurso unívoco, ¿no? Uh-huh. Más bien plurívoco, porque se abre la riqueza del lenguaje y los posibles recursos que uno pueda tener lingüísticos. Uh-huh. Uh-huh. Y sobre todo lo que está mostrando siempre es la complejidad de las cosas, ¿no?
Exacto, como decía el rey Reisig, una infinita colisión compleja. Una infinita colisión compleja. Ese es el título que yo le di a la antología de la flauta mágica de Julio Rey Reisig, que es un verso de Herrera, ¿no? Mirá vos. Una colisión, es un choque. Una infinita colisión compleja, imagínate. Está bárbaro. Acá hay otro poema de Materia Prima que dice: qué lindo que caiga, hija de perra, la noche como un ladrón de alta escuela y reviente, arrase los pesos, nada, los dólares, nada, el oro, nada, y los laureles amonedados, nada, destella la exposición de objetos dorados en el estante para cuerpos transitorios. La muestra diaria con su reloj pulsera de 24 rubíes sincronizados al latido de corazón insuficiente. Qué cosa quiero estar cuando estallen los vidrios, se interrumpa la corriente, cuando el atropello, el asalto a mano armada, el desvalijamiento sin lástima y ver la caja fuerte destripada, la gran pieza vacía de toda tentación, las paredes desnudas, la calle desierta, la tierra baldía, el aire cómplice a la vista de ciego escarmiento y la luz arrastrada fuera por los pelos de su deslumbrante traición. Bien. Es de Materia Prima. Y también hay otro detalle que te pregunto si se hablaban, el tema político, porque ella también estaba vinculada a la realidad política cambiante de Uruguay. Sí, pero estaba vinculada no de una manera dogmática, para nada. Digamos que sin duda le inquietaban esas cosas como a todo el mundo, pero no lo hacía de una manera propagandística, ¿no? Como otros de ese momento. Sí. Pero, digamos, no todos los poetas intervienen o se sienten vinculados a la realidad política. De hecho, precisamente por eso hay muchos que dicen cuando ven la vaca llora, ¿no? O sea, ¿cómo? Perdón. Muchos dicen que que fueron quemados con leche y cuando ven la vaca llora, digamos. A veces ocurre que se van de lo político totalmente. No fue el caso de Amanda. No, pero no fue para nada eso, no. Pero no lo hizo un tema manifiesto de su poesía, sobre todo no un tema chato propagandístico, que era la idea de ese momento, de la poesía comprometida. Ella nunca estuvo con eso. Perfecto. Muy bien, Roberto Echavarren, de alguna forma estamos, son abordajes a Amanda Berenguera, esta poeta que obviamente hay que leerla más que nada, pero siempre viene bien de alguna forma ir trazando perfiles, si se quiere, de algo que yo dije que es poliédrico. Me parece a mí, digamos, ¿cómo caracterizarías en un adjetivo la poesía de Amanda? Esmerada. Esmerada. Es muy esmerada. Muy esmerada, mirá vos. Muy cuidada, muy con un oído estupendo. No te olvides que tiene un libro que se llama La Dama de Elche, que interpreta estos adornos que tenía esta antigua busto, estatua, en las orejas como dos ruedas, no sé si recordás. Sí, prehistórico, es una y ella la consideraba como audífonos y a partir de eso investiga, digamos, qué se podía escuchar a través de esos audífonos, en fin, qué se podía cazar del espacio y del mundo a través de eso, ¿no? Esmerada, bueno, yo me quedo con todo, entonces ese adjetivo tuyo, esmerada, que tiene que ver con el tema de el nivel poético que mantuvo siempre también. Exacto, eso es lo que quiero decir. Sí, por más que fue muy heterogénea y fue muy... Exacto, pero mantuvo el nivel todo el tiempo. Todo el tiempo, porque a veces puede haber un poeta que tenga, libros un poco más flojos que otros, en fin, todos sabemos, ¿no? Ella tuvo libros muy diversos unos de otros, pero cada cual bien hecho, hasta libros que considerablemente, digamos, menores, podría decirse, como Identidad de ciertas frutas, y sin embargo es un libro exquisito, ¿no? Sí, mantener el nivel político. Muy bien, Roberto Echavarren, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, hablaremos cuando salga el pensamiento chino, y cuando salga el libro de la coqueta, que estaba ya... El libro ya salió, el libro de la coqueta, se presentó la semana pasada. Sí, creo que ya está en librerías, así que
en cualquier momento que tú lo puedas ver, podemos, no sé. Pero podemos decir cómo es el título, porque yo no me llegó el libro. ¿Cómo se llama? Se llama Veneno de Escorpión Azul. Es El veneno de escorpión azul de Roberto Echavarra, editado por La Coqueta. Bueno, vamos a ver ese veneno qué tal es cuando llegue acá a la mesa de la máquina de pensar. Te mando un abrazo grande, che. Un abrazo para ti. Hasta luego. Amigos, se terminó La Máquina. Espero que lo pasen muy, pero muy bien.